Bueno, vamos a hablar con una persona que hace un tiempo que no habla con nosotros. Ella es una diputada nacional, es diputada por la provincia de Mendoza. Se llama Lourdes Arrieta y trabaja en un interbloque que se llama Desarrollo y Coherencia. ¿Cómo te va, Lourdes? Marcelo Aymar te saluda. Buen día. Marcelo, ¿qué tal? Buen día a todo el equipo, a la audiencia y gracias por el espacio. ¿Cómo va terminando el año, Lourdes? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Mm, Con aciertos, con errores, personas que llegan a la vida de uno, personas que se van, mm. ¿no? Haciendo un balance siempre, no solamente en lo político, en lo personal, eh, pero bueno, poniéndole onda y agradeciendo a Dios por la vida y la familia. Y en esas personas que han llegado y después se fueron, ¿sigo teniendo razón si digo que está Javier Milei? No, lo tengo por el momento, no sé si lejano, pero no es, en lo personal, no es relevante en mi vida personal, sentimental, y en la parte de la política me parece que es fundamental apoyar, y siempre lo digo, los cambios y las reformas que hagan bien, que le contribuyan al bienestar de nuestra sociedad, de nuestras generaciones, y la primera que va a disentir. ¿Vos lo borraste el contacto de WhatsApp a Javier Milei? ¿O lo tenés ahí No, todavía? me Ah, lo pasaron y nunca le escribí, nunca. ah, Ni a él y a Karina creo que le escribí solamente en campaña mm. hace muchos años, hace 2. Em, ¿Qué lectura haces de lo que terminó sucediendo el 26 de octubre? Porque nosotros hablamos antes del 26 de octubre, no me acuerdo ahora en qué Sí, mes, tipo a mediados de año, y en ese momento, bueno, estábamos como muy de acuerdo que el gobierno no tenía salidas de lo económico, que hay un estancamiento. Nosotros ahora en un rato vamos a hablar de cómo está el consumo, que tiene, la verdad, una descripción bastante dispar en los sectores de la economía, pero no se sube salario, hay noticias de despido cada vez más recurrentemente, desde pymes sí. hasta en empresas grandes. Entonces, ¿cómo explicaste ese triunfo del 26 y cómo estás transitando ahora esta cuestión de vamos a ir con todo, con reformas? Ahora después cualquier cosa te pregunto sobre las reformas y sobre la situación Ujú. de la Cámara, pero sí decime cuál es la lectura que tuviste que terminar haciendo una vez puesto el resultado del 26 de octubre a nivel parlamentario. Te respondo de atrás hacia adelante, o sea, Sí. la segunda pregunta primero y después la primera. Mm, Eh, no llegan al número para lograr impulsar estas reformas, o sea que sí o sí necesitan hablar y dialogar con todos los sectores o todos aquellos que realmente quieren apoyar. En nuestro caso, y en lo personal, estoy dispuesta siempre y cuando, como dije anteriormente, sean razonables. mm. Eso es por un lado. Espera que te Entonces, haga un corte ahí, sí. porque yo creo que la estrategia que ellos están haciendo, tanto en reforma tributaria como en reforma laboral, que es lo que primero entraría, y me animo a arriesgar hasta también presupuesto, que me parece que van a hacer todo como medio rápido, lo cual en el recinto me parece que no va a ser tomado a bien, porque no se conocen como muchos detalles de Mm. presupuesto, de reforma laboral, de reforma tributaria. Entonces me parece como que es medio que los quieren dormir a los diputados, presentar los proyectos rápidamente una vez que haya sesión, y ahí creo que se va a armar un tole tole lindo, ¿no? Pero creo que están trabajando esa estrategia desde la administración de Javier Milei, como de sorprenderlos y tratar de generar ahí ciertas alianzas rápidamente y sacar las reformas. Mira, lo que está pasando hoy en día es que lo que quieren tratar es presupuesto, que sí hubo alrededor de prácticamente un mes que se trató, que fue mitad de octubre y parte de noviembre. Se llegó a un dictamen, el dictamen de mayoría, que es el que presentó el Ejecutivo, aliado con otros gobernadores que acompañaron, y después el de disidencia, del cual a nosotros nos parece fundamental. Hmm, Es el de disidencia firmado por Encuentro, por Democracia para Siempre y por Desarrollo y Coherencia, donde estoy integrando el interbloque, sí. porque nos parece que la partida presupuestaria tiene que ir, o tiene que estar destinada también a sectores de la educación pública y la salud pública que no están contemplados en el original. Hmm. Y como liberal me parece fundamental que la educación, la salud y la seguridad sean los más cuidados por el Estado, que es lo que le va a generar este bienestar a la sociedad. Sí, Pero a terminar de definir también el tema de una vez y por todas de emergencia en discapacidad, porque lo único que exactamente. se solucionó hasta el momento fue
un aumento del 60% en el salario de nada más que los trabajadores y los médicos del Garrahan, pero después la ley es mucho más amplia, habla de emergencia en la situación de discapacidad de la República Argentina, no solamente abraza al Garrahan. Exactamente, y no tenés solamente el hospital pediátrico de Garrahan, tenés muchísimos hospitales, tanto pediátricos como públicos, o sea, especializados en general, que necesitan también ese apoyo del Ejecutivo. Y eso es lo que nosotros vemos desde el lado de apoyar, si creemos que Argentina necesita un presupuesto, no podemos seguir con un presupuesto sancionado en 2022 del kirchnerismo, y que además se lo está usando para seguir gobernando de manera discrecional y extorsiva, y de alguna manera cooptar los intereses de ciertos gobernadores para que les puedan tirar fondos. Me parece horrenda esa estrategia. Si nosotros veníamos en contra del kirchnerismo y en contra de esta soberanía institucional y en contra de darle a unos sí, a otros no, me parece que tiene que haber federalismo, me parece que tiene que ser escuchado, y cada sector, no podés desatender a ninguna provincia, por más de que no te guste el color político que tenga el gobernador de esa provincia. Todos son fundamentales, y hay argentinos detrás de ese presupuesto que están esperando que les ayude. Entonces, salirse de ese sesgo ideológico, fundamentalista muchas veces, y agresivo, y empezar a gobernar por los 47 millones de argentinos. Eso es por un lado. Y segundo, la primera pregunta que me para que cierro la primera, Lourdes, vos dirías sí. entonces que están a bien a trabajar un diálogo sobre el presupuesto si ese presupuesto contempla educación, obra pública para las provincias, salud, ahí metemos dentro el tema de discapacidad, y después, bueno, tratar de llevar un diálogo concreto y no hasta ahora lo que fue lo que le decía a los gobernadores el año pasado, la administración, o le decía a Dorni en la reunión de los gobernadores, que después vamos a ir para un lado y después no definían nada. O sea, si eso plantea el presupuesto 2026, ustedes podrían empezar a tener una conversación. Exactamente, ¿qué es lo que a nosotros nos parece? ¿Y por qué me detengo en obra pública? Que me gustaría aclarar que si bien nosotros en campaña hablamos acerca de un financiamiento de la obra pública estilo chileno, donde la empresa privada sea la que participación haga público-privada. Exactamente. Sí, participación público-privada. Sin embargo, nosotros hoy en día no tenemos adaptado ni aceptado ese sistema como para llevarlo adelante, y la realidad es que las rutas, si no las mantenés, cada vez están en detrimento, y es tentativo generar muertes. No queremos argentinos que fallezcan por desidia del Estado. Entonces, tampoco podés olvidar esa parte, tampoco podés ser egoísta. Nosotros sí creemos en un modelo liberal, sí creemos en un achicamiento del Estado, sí creemos que los recursos y los fondos tienen que ir para ciertos sectores, pero me parece que hoy es fundamental terminar de construir la Argentina que alguna vez empezó y mejorarla. No podés dejarla a la intemperie. Entonces, en ese sentido, me parece que el presidente tendría que dejar de lado ciertos asesores y ciertos consejos, y también escuchar a aquellos argentinos que sí transitan ciertas rutas, ciertos también nosocomios públicos nacionales, universidades también que lo necesitan. Así es que nos parece fundamental, nos parece que se tiene que gobernar más allá de lo que aprendí, ¿no? De lo que es la avenida, lo que es saliendo de lo que es el conurbano, más allá, ¿no? Más allá de lo que es Cava, de lo que es Casa Rosada. Me parece que hay una Argentina hermosa que necesita que se la cuide, que se la contemple, que se la abrace, y es lo que no están haciendo. Y no hizo ningún gobierno, y me parece que es momento de empezar a escuchar. Bueno, ahora vamos al 26. ¿Qué te pasó en tu mente después de esos números? Mira, se votó el no pasado, el no volver al kirchnerismo, el no volver atrás, el no volver a ciertos hechos de corrupción que agraviaron y que lastimaron a nuestro país, no volver al estatismo, no volver al asistencialismo barato, no volver al uso de los recursos del Estado como botín de guerra, ni tampoco para tener algún subsidio, algún beneficio, algún contrato o lo que sea, y seguir viviendo del Estado. Sí. Me parece que eso quedó claro. Ahora el desafío de Milei, de Javier y de todo su equipo es
bueno, ¿cómo lo aplicamos? Si tengo 8 casos de corrupción que ya que están manchando la investidura presidencial, si tenés contrataciones de ñoquis, de policías del pensamiento, si no sabes en qué se van destinados los recursos de la CIDE o los fondos reservados de la CIDE y terminan con contratos oscuros o grises en Estados Unidos, de lobby, si tenés ciertos hechos de los cuales empiezan a molestar al argentino y ves que los recursos del contribuyente no están siendo circulares, entonces ahí te vas a tener que plantear. Esto es lo que ya no quiere el argentino. Se votó lo que no se quiere. Ahora, de acá para adelante, ¿cómo hacemos para encantar a los argentinos que realmente quieren ese cambio? Y tienen esa esperanza todavía, Javier. ¿Por qué? Porque sería muy triste y defraudante para el electorado haber votado un cambio y que ese cambio en realidad haya sido otro verso. Sería otra decepción de los cuales no sé si el argentino ya podría soportarlo. ¿A vos, Lourdes, te enoja que Milei se muestre tan cerca de Estados Unidos? Y te hago esta pregunta, yo soy más viejo que vos, Lourdes, entonces, bueno, yo tengo otra experiencia sobre lo que es Estados Unidos y tal vez, bueno, está sesgada también por los años de vida que tengo, por las cosas que viví, por formación, pero también tengo que replantearme en el análisis y decir, che, tal vez las personas más jóvenes que yo, gente que tiene 20, 30 años, 30 y pico, lo que yo creo que es abominable, que es decir, che, me ato de pies y manos a las políticas estadounidenses, las generaciones más jóvenes no lo sienten así o no lo sienten tanto, y eso también se reflejó un poco en el voto. Entonces, ¿qué mirada tenés en cuanto a la política exterior que hace Milei con Estados Unidos de apegarse en todas, más que Donald Trump, a su propio Estados Unidos? Sí, es más política para la tribuna en realidad. Para esos jóvenes que creen que tenemos cierto acercamiento a los Estados Unidos. Cuando nos vendieron, por ejemplo, del acuerdo que firmó, fue un acuerdo de 190, con 190 países que firmó Estados Unidos y que puso sus condiciones. No es que Argentina fue a negociar por condiciones personales y hay un contrato de bilateralidad en ciertos temas, sea mercado, porque es lo más importante, y o turismo o lo que fuere. Entonces, a mí me parece que desde ese punto está bueno ser aliado estratégico de Occidente y de los Estados Unidos, y me parece que el argentino lo ve con buenos ojos, el volver a Occidente, y que es capitalista, y que también es consumista. Lo que no le parece, y es lo que a mí en lo personal no me gustaría, es que nuestros recursos naturales y todo lo que es nuestra soberanía se termine de alguna manera negociando, vendiendo, sea a Estados Unidos, sea al país que fuere. Parece que en ese sentido tenemos que ser proteccionistas hacia afuera, liberales sí hacia adentro, y no nos están dando las garantías de que así fuera. Entonces, no veo mal un acuerdo con los Estados Unidos, de hecho nosotros lo propusimos en campaña, pero no me parece que Argentina sea servil, y tampoco me parece que Argentina tenga que olvidar aquellos aliados estratégicos que tuvimos, por ejemplo, en la Guerra de Malvinas. Entonces, consolidarnos con Perú, y por qué no entablar o seguir teniendo una buena relación con Rusia. No me parece mal, independientemente que sea la contracara de Estados Unidos, que en síntesis, Estados Unidos o Trump no tiene absolutamente ningún problema político, diplomático con Putin, porque en realidad el fondo es contra China. Sí, bueno, igual también cuando analizás la relación que está teniendo el gobierno argentino con China, bueno, ahí te das cuenta que la cantidad de productos que entran de China a la economía argentina no tienen nada que ver con los números de productos argentinos que llegan a China. Y en el sector minero hay un montón de empresas chinas que ya están llevando adelante emprendimientos en provincias como Salta, Catamarca y La Rioja. Entonces también ahí hay como algo que se dice y no se dice. En realidad se dice una cosa, pero por otro lado China nunca se fue. Ahora para el afuera estamos abrazados a Estados Unidos, pero mientras tanto China sigue haciendo grandes negocios en la balanza comercial a favor para su país, en detrimento de la República Argentina. Yo no sé, perdón, y no sé hasta qué punto va a ser favorable, porque Estados Unidos exige de alguna manera, y en este acuerdo que se firmó con 190 países, Estados Unidos exige de alguna manera el protagonismo, el privilegio. Entonces, ¿hasta qué punto Argentina va a permitir inversiones chinas o el trabajo
chino en la Argentina y las importaciones chinas cuando Estados Unidos quiere empezar a competir. Pero mirá, te tiro dos datos. China concentra a hoy más de una quinta parte de todas las importaciones argentinas. Y según datos de la Cancillería, entre el lapso enero-septiembre de este año, las compras de China hacia Argentina equivalieron el 23% del total importado. El 23% del total de importaciones de la Argentina son chinas. De hecho, hizo muchísimo daño esta apertura de importaciones sin ningún tipo de control, porque nosotros lo que nos habíamos planteado es que se abrieran las importaciones para bienes de capital para potenciar la industria argentina. Bueno, fue todo lo contrario. Y después tenés un Galperín que está pidiendo, por favor, controles de los productos chinos. Entonces, me parece que se encontró un gris del cual se permitió ciertas medidas que no terminaron beneficiando a nuestra Argentina, que en realidad tendría que ser así. Cualquier acuerdo con cualquier país tendría que primero priorizar los intereses de la Argentina, como así lo hace Estados Unidos y lo hace China. Nosotros no somos menos que los otros países, nosotros tenemos un capital de recursos naturales y de economía del conocimiento y de mano de obra mucho más importante y mucho más valiosa que otros países. Entonces, si Argentina no se pone a la altura y no empieza a valorar lo que realmente tiene, y se pasan por encima. Sabés que yo empecé el programa recién hablando acerca de lo que, viste que estuvo la reunión de Cristina con economistas y bueno, y bajaron como ciertos delineamientos económicos en contraposición a las políticas económicas de Milei, y lo que yo decía es que Cristina, en vez de reunirse con economistas, tendría que reunirse con dirigentes políticos, que primero el peronismo tiene que arreglar la situación política, de un llamado a internas, de abrir el partido, de abrirlo lo más que se pueda, y después de ahí va a salir una síntesis económica que contraponga las políticas de Milei. Vos ya estás haciendo política en Mendoza, y te quedan 2 años de mandato como diputada. Me parece, tomalo si querés o no, pero yo creo que la idea de cualquier dirigente que esté en oposición a Milei es que muestre políticas lo más aperturistas posibles en cuanto al armado de su partido político. Porque si del otro lado te querés contraponer y trabajar en espejo a lo que ofrece la jefatura de la administración de Milei, ahí está Karina Milei y Javier Milei, y todos los de abajo levantan la mano. Hasta donde los deje levantar la mano, Karina y Javier Milei. Entonces, no sé cómo estás planteando la política y el caminar Mendoza en este tiempo que queda hasta el 2027, porque me imagino que vas a querer seguir siendo diputada por la provincia y trabajar políticamente. Sí, Mendoza es mi lugar, de ahí salí, tengo mi corazón, pero también tengo mi corazón repartido en Cava y en otros lugares que me han abierto las puertas desinteresadamente, en provincia, en La Rioja. Entonces, cuando pienso en hacer política, pienso a nivel nacional. Me encantaría poder seguir en Mendoza colaborando y apoyando a la provincia, pero hoy en día tenés un Cornejo que está legitimado y frente a ese feudal va a ser muy difícil contraponerse. Lo cual tengo 2 años todavía para seguir pensando un poco más acerca de la estrategia que uno pueda proponer. Hoy en día me dedico a seguir presentando proyectos, estoy impulsando lo que es el monotributo digital para trabajadores autónomos digitales que tengan la posibilidad de no ser precarizados en la Argentina. Hay mucho trabajo digital en el interior, de los cuales son la mayoría jóvenes que no consiguen trabajo formal y que su título universitario está guardado en un placar. Entonces tienen la mejor oportunidad en Internet de poder tener clientes, trabajar por hora, por proyectos, y que les va bien, pero que lamentablemente acá en la Argentina no tienen la facturación que se les puede emitir desde una empresa o desde el cliente en Estados Unidos o la plataforma que puedan utilizar, y acá no tiene validez. Entonces, de alguna manera, seguir trabajando por todos en realidad, y seguir proponiendo este tipo de reformas que me parecen que se adecuan al siglo XXI. Hoy la digitalización, la inteligencia artificial nos pasa por encima. Si no nos adaptamos, estamos afuera. No podemos seguir pensando en sindicato sí, sindicato no. Me parece que tenemos que ir mucho más allá todavía. ¿Pagano, Marcela, está pensando lo mismo que vos de Milei? Porque es compañera de bloque.
Habría que preguntarle a Marcela. ¿La relación tuya con ella ha mejorado? ¿Cómo es este armado de coherencia con el diputado de Alessandro? Bueno, Alessandro habló con nosotros hace muy poquito. ¿Qué está? Porque cuando vos me decís, estoy pensando en algo que salga de Mendoza y vaya a nivel nacional, ahí es donde yo me puse a pensar y digo, bueno, a ver, Alessandro está trabajando políticamente en San Luis, Marcela Pagano es Cava, o podría ser provincia de Buenos Aires también. Bueno, ¿cómo está la relación dentro de ese bloque, que es nuevito? Bien, entendemos que esto es un bloque federal del cual cada uno tiene sus propios intereses personales de cada provincia, y cada provincia tiene sus exigencias. Me parece que en ese sentido cada uno se puede adaptar y adecuar en lo que uno necesita para defender nuestra región, pero en lo personal pienso algo mucho más nacional. Me parece que hay que escuchar a todos. Mi corazón está en cada lugar de la Argentina donde me abran las puertas, y después cada uno verá si quiere hacerlo más provincial o escuchar a todos los sectores. ¿No te pareces a Karina Milei porque sos diferente en qué cosas? No, me parece que primero mira, nunca nadie me preguntó esto, así que me dejás como pensando, no me siento similar a Karina Milei. Por eso, sos diferente a Karina Milei porque te diferenciás en qué cosas. Mira, en primer lugar creo que estoy legitimada por el pueblo con una banca de las cuales me han honrado y por sobre todo mi honra y todo lo que uno busca hacer y pretende hacer, que sea para Dios en primer lugar y después para servir al pueblo argentino. En cambio Karina es una mujer que ha sido puesta ahí por elección del Ejecutivo, contrariamente a quien te ha votado. Me parece que eso es una de las diferencias, pero después no sé, no la conozco en profundidad como para decir, bueno, yo me puedo diferenciar con ella, pero no me gustan las comparaciones tampoco. Pero vos estás contenta como sos y me parece que estarías más contenta siendo como sos que siendo como Karina Milei. Yo no sé cómo es Karina, repito, no sé si es feliz, si no es feliz, pero yo soy feliz a mi modo, entregándolo todo, y a veces dejas personas en el camino o personas te dejan, y bueno, es parte también de la vida, pero trato de que esa felicidad y esa alegría... O sea, ¿nunca se te pasó por la cabeza decir, che, me gustaría ser Karina Milei en esto? No, jamás. Bien. Lourdes, te mando un beso, que tengas un muy buen fin de año. Sabés que bueno, es un placer cada vez que hablamos con vos. Y estaremos hablando el año que viene. Saludos a Martín. Y bueno, nada, pásenla lindo en este fin de año y te mando un beso. Muchísimas gracias, y si hay alguna conversación, alguna entrevista antes de fin de año, también estoy a disposición. Dale, y no vamos a hablar de Karina Milei. Chau, chau. No, es medio raro. Chau. Te mando un abrazo. Gracias, chau. bendiciones. Chau. Quien está con nosotros era Lourdes Arrieta, quien es diputada nacional por la provincia de Mendoza y es una de las integrantes del bloque Desarrollo y Coherencia, y ha hablado sobre, bueno, todo lo que ha sucedido desde el 26 de octubre hasta este